Bien, buenos días, hermanos y hermanas. La palabra o el texto que vamos a estar estudiando esta mañana se encuentra en Habacuc, capítulo 3. Entonces, mientras lo buscan, porque sé que es un libro un poco difícil de encontrar, está bien si usan el índice, no está nada mal, para eso está ahí. Habacuc 3, versículos 17 al 19. Antes de que lleguen ahí, o mientras llegan ahí más bien, me gustaría contarles esto. Cuando yo tengo la oportunidad de poder leer algo por placer nada más, y que no necesariamente tengo que entregar una tarea del seminario o algo así, por lo general lo que me gusta leer son biografías, especialmente biografías de misioneros que han decidido entregar su vida para poder ir y predicar el Evangelio de Jesucristo y alcanzar almas de esa forma, especialmente misioneros que han dejado su vida atrás, básicamente, en tiempos muy difíciles y en lugares que tal vez uno ni se puede imaginar. Y una de estas biografías, que no necesariamente es de un misionero, pero que es una de las biografías que más me ha marcado a mí, es la de una pareja, un señor que se llamaba más bien, Richard y su esposa Sabina, y me perdonan aquí mi francés, pero el nombre de ellos es Wurmbrand. Algo así, Richard y Sabina Wurmbrand. Este señor, Richard, fue un pastor luterano en Rumania. Por ahí del año 1948, este señor fue arrestado y pasó 14 años en una cárcel del gobierno comunista de Rumania, simplemente por decir públicamente de que él no creía que el cristianismo bíblico estaba o era compatible con el ideal comunista. Durante estos 14 años este señor fue torturado, fue golpeado y fue encerrado en una celda de aislamiento, lejos de su familia, lejos de su hijo, lejos de cualquier contacto con otras personas. El único contacto que tenía era tal vez algunas veces con los guardias que estaban junto con él, o a veces que lo sacaban nada más para azotarlo. Eso fue lo que Richard vivió por estos 14 años. Por otro lado, su esposa Sabina pasó 3 años en un campo de concentración, con trabajos forzados, casi muriéndose de frío junto con otras mujeres, trabajando en lo que se conoce como el Canal del Danubio. Richard y su familia, por la misericordia de Dios y por la providencia divina, también ellos pudieron salir de Rumania vivos y emigraron a los Estados Unidos. Después de cierto tiempo de estar en los Estados Unidos, este señor inició un ministerio que se llamaba Misiones Cristianas para el Mundo Comunista, que eventualmente se desarrolló y es conocido hoy en día famosamente como la Voz de los Mártires. Tal vez han escuchado ese ministerio. Richard y Sabina tenían una fe inquebrantable en Cristo. En esa biografía, que yo la tengo ahí, si a alguien le gustaría leerla, se la regalo para que pueda también ser bendecido por eso. Tenían una fe inquebrantable en Cristo, a pesar de que fueron privados de todo, básicamente. A esta gente, en esos 14 años de Richard y en los 3 años de su esposa Sabina, en estas cárceles, les hizo falta todo. Fueron privados de todo, desde la comida, la salud y la libertad y todo lo que conlleva ser una persona libre. Todo básicamente les hacía falta. Y aún así, ninguno de estas dos personas perdió la esperanza y ninguno de ellos dejaron de hablar de Jesucristo a las demás personas. Y en este libro, en esta biografía, hay una de las frases que más me ha marcado a mí y que yo creo que resume muy bien la actitud que todos nosotros deberíamos tener al enfrentar la crisis, al enfrentar las situaciones difíciles en nuestra vida. Richard, escrito en este libro, dijo que lo dijo así: lo que ahora llamamos maldad es simplemente bondad incompleta. Lo que ahora llamamos maldad es simplemente bondad incompleta. Es decir, Richard tenía la esperanza de que el mal que estaba sucediendo ante sus ojos, toda
el sufrimiento que él estaba recibiendo, todas las cosas que le hacían falta en ese momento, que eran catalogadas como maldad, de alguna forma Richard decía y tenía la esperanza de que esa maldad, de alguna forma, se iba a convertir o iba a terminar en algo bueno para su vida. Obviamente, esta bondad o este resultado que iba a dar la bondad, obviamente era obrado soberanamente por Dios. Esta actitud que Richard tenía frente a la crisis realmente me marcó, porque como una persona que pasó por tanto dolor, como una persona que sufrió tanto y le hizo falta todo, que lo golpearon tantísimo y nunca renegó al Señor, nunca perdió su fe, nunca perdió la esperanza. ¿Cómo alguien que pasó por tanta crisis y por tanto dolor puede llegar a tener tanta esperanza? Y yo creo que la respuesta a esto es las convicciones que Richard y su esposa Sabina habían forjado anteriormente a estos 14 años. Y obviamente también es la obra santificadora del Espíritu Santo y la forma en cómo el Señor lo sostuvo, por todo este tiempo. Les cuento todo esto, mis hermanos, porque creo que Richard y su esposa Sabina ilustran muy bien la actitud que nosotros vemos en el profeta Habacuc, en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Este texto que vamos a estudiar es una respuesta del profeta Habacuc a una conversación que él está teniendo con Dios. Y aquí en el capítulo 3, es como la respuesta final, después de escuchar las respuestas que Dios tiene. Perdón. Y este capítulo 3 está escrito como en un salmo, como en un cántico. Entonces es interesante que Habacuc termina de esta forma, cantándole a Dios y alabando su nombre. Dice así Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, o a pesar de todo esto, aún así, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Mis hermanos, si yo tuviera que abreviar la verdad que Habacuc nos muestra aquí, que también esto me sirve como el título para el sermón, si a usted le gustaría ponerle un título ahí. Y yo creo que lo que resume esto muy bien, se resume en esta frase, es que cuando todo falta, Dios basta. Cuando todo falta, Dios basta. Yo creo que esto es lo que yo quiero que nosotros podamos salir con nuestro corazón hoy, después de escuchar esto. Que cuando todo falta, Dios basta. Yo creo que para poder entender con mayor claridad y que Habacuc 3 del 17 al 19 tenga muchísimo más peso, quiero que vayamos rápidamente nada más a ver el contexto de los primeros 2 capítulos de Habacuc. Rápidamente, no lo vamos a leer todo, pero quiero resumirlo para ustedes nada más para que pueda, como le digo, tener más peso esto que Habacuc está diciendo aquí. Habacuc es un libro bien interesante porque es muy diferente de los libros proféticos que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Si usted piensa en Isaías, en Jeremías, en Sofonías, en Malaquías, lo que ellos hacían, o el rol como profeta en aquel tiempo, era recibir de Dios, recibir la palabra de Dios, recibir el mensaje, el oráculo, y transmitírselo al pueblo, ya sea que sea un mensaje de juicio, un mensaje de salvación. En esencia, eso era lo que el profeta tenía que hacer, era recibir de Dios y entregarle o transmitirle eso al pueblo. Pero en esta ocasión Habacuc hace algo muy diferente. Lo que nosotros vemos en el libro de Habacuc es que Habacuc desarrolla una conversación con Dios y lo hace como una forma de preguntas y respuestas, que más que preguntas yo diría que son como quejas o son como reclamos que Habacuc le hace a Dios. Que es bien interesante que un profeta se acerque a Dios de esta forma. Pero en el capítulo 1, nosotros vemos a Habacuc reclamándole a Dios la falta de involucramiento o la falta de participación de Dios con respecto a la injusticia y a la iniquidad del pueblo judío.
En el versículo 2 del capítulo 1 nosotros vemos que Habacuc le dice a Dios: ¿hasta cuándo, oh Señor, voy a pedir ayuda y usted no me va a responder? Dice: yo grito violencia, violencia, pero básicamente el Señor no hace nada. Y Dios recibe con paciencia la queja de Habacuc y le responde a Habacuc diciendo que lo que está por hacer va a sorprender a todas las personas, va a sorprender a todo el pueblo, los va a dejar boquiabiertos. Él les dice: mira, yo voy a involucrarme. Yo voy a involucrarme con respecto a la injusticia del pueblo. Voy a hacer algo, pero lo que voy a hacer los va a dejar boquiabiertos. En el versículo 6 del capítulo 1, Dios le dice a Habacuc que Él está preparando a los caldeos, está preparando a los babilonios, para que este pueblo sirva como ejecutadores del juicio de Dios sobre la maldad y la desobediencia del pueblo de Judá. Básicamente lo que Dios le está diciendo ahí a Habacuc es que Él iba a utilizar al pueblo babilónico, al imperio babilónico, para traer disciplina y para traer castigo a su pueblo idólatra, al pueblo judío. Luego, Habacuc ciertamente queda sorprendido por esto que Dios dice que va a hacer. Y básicamente la respuesta o la pregunta, el reclamo que Habacuc le hace a Dios por esto que acaba de escuchar, es que ¿cómo puede ser que Dios utilice a Babilonia, un pueblo que es muchísimo más malo, muchísimo más inicuo, más impío que el pueblo de Judá? Si Babilonia es peor que Judá, ¿cómo es que Dios lo iba a utilizar como vara de su justicia, como vara de disciplina para los suyos? No tiene sentido, le dice Habacuc a Dios. Babilonia es más malo que Judá, entonces ¿cómo Dios va a utilizar a Babilonia para castigar a Judá si Judá es más bueno? Una vez más Dios responde pacientemente, y la respuesta que Dios le da a Habacuc aquí, lo que hace es anunciarle la inminente destrucción de Babilonia. Dios los va a utilizar, ¿okay?, para que sean como la vara de castigo para Judá. Y aún así Dios va a hacer que Babilonia también merezca o reciba su castigo. Y lo hace de una forma bien interesante. Lo hace por medio de 5 cánticos. Si usted lee el capítulo 2, cada uno de esos cánticos inicia con la palabra ay. Ay de los caldeos, ay de esto, ay de otro. 5 veces lo hace. Entonces, a la luz de esta respuesta y de esta conversación que Habacuc está teniendo con Dios, Habacuc reacciona a las preguntas, a las respuestas que Dios le está dando aquí. Y en el capítulo 3 vemos la respuesta final de Habacuc. En primer lugar, nosotros observamos en el capítulo 3 que en los primeros versículos, la respuesta, después de escuchar todas las respuestas de Dios, ¿okay?, lo que Habacuc hace es que en los primeros versículos él adora o glorifica a Dios por quien Él es, porque Él es el creador de todas las cosas. Y luego en la segunda parte del capítulo 3, lo que Habacuc hace es que pasa de alabar a Dios por quien Él es a alabarlo a Él, a Dios, por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho en la creación y por cómo Dios ha salido como un justiciero, por decirlo así, como alguien que pelea por su pueblo. Entonces eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 3, o lo que vemos, digamos, en el libro de Habacuc en general. Después de que Habacuc medita en lo que el Señor ha hecho, de cómo lo alaba a Él por quien Él es, y también medita en todas las obras de Dios y cómo Dios ha vencido a los enemigos de Israel una y otra vez a lo largo de toda la historia. Habacuc, después de considerar todas estas cosas, él se da cuenta que Dios siempre obra de forma fiel y de forma segura y de forma firme. De que Dios siempre se mantiene fiel a su pueblo, independientemente de cuáles sean las cosas que Dios utilice. En este caso, Habacuc dice: Dios ha utilizado la creación, Dios ha vencido a los egipcios, y da ciertas historias del Antiguo Testamento de cómo Dios ha vencido a los enemigos. Pero al final, Habacuc termina diciendo, concluye diciendo que Dios es fiel, que su obrar es seguro y que su obrar es firme. Perdón, mis hermanos. Y termina con una declaración de confianza extraordinaria. Él sabía, por el testimonio de la fidelidad de Dios para con los suyos, que él podía descansar
en el obrar de Dios, él podía descansar en que Dios iba a utilizar a Babilonia para traer juicio y de que esto iba a ser algo fiel, de que esto iba a ser algo seguro, de que iba a ser algo firme que Dios iba a hacer. Él podía descansar en todo eso. ¿Por qué? Porque él había visto que Dios anteriormente había luchado, había permanecido fiel y había sido amoroso con su pueblo. Y en el versículo 16 del capítulo 3, él dice algo increíble, algo que solamente Dios puede hacer esto en el corazón de una persona. Y es el versículo 16. Tranquilo, espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos, dice Habacuc. En la Reina Valera dice, estaré quieto en el día de la angustia. La Nueva Versión Internacional dice, espero con paciencia el día de la angustia. Esperaré en silencio el día de la angustia, dice la Nueva Traducción Viviente. Yo no sé, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros, como el profeta Habacuc, aquí podemos decir exactamente esto? Podemos estar tranquilos, sentarnos y decir, Señor, espero pacientemente el día de la angustia. Espero pacientemente el día del sufrimiento, porque yo sé que esto que viene, de alguna forma, va a servir para mi crecimiento. Señor, espero con paciencia el día de la calamidad, espero tranquilo el día del sufrimiento. Tal vez nosotros no estamos pasando lo mismo que Habacuc está pasando aquí, y yo espero que nunca seamos invadidos por un pueblo malvado como los babilonios. Pero hay algo que nosotros tenemos en común con Habacuc y con el pueblo judío de este tiempo, y que todas las personas que pasan por este mundo les sucede esto. Y lo que nosotros tenemos en común con ellos, es que todos sufrimos, sí o sí. A todos en algún momento nos hará falta algo. A todos en algún momento nos hará falta alguien. El sufrimiento en esta tierra es inevitable. Es el producto de la caída. No podemos escaparnos de esta realidad. El Señor mismo lo prometió. Y Él es el mejor ejemplo de alguien que sufrió. En el Evangelio de Juan, el Señor nos dice que en este mundo nosotros vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Un poquito más antes de este versículo dice que nosotros podemos gozarnos en medio de la aflicción porque esto no va a ser para siempre, porque en algún momento lo vamos a ver a Él y vamos a gozarnos realmente. Entonces, mis hermanos, esta actitud de Habacuc, esta actitud de Habacuc en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, en medio de lo que iba a venir, o esta actitud de Richard y su esposa Sabina, no es algo que se forja de la noche a la mañana. Son convicciones que nosotros debemos de tener en nuestra vida, convicciones que tenemos que preparar o forjarnos en nuestra vida antes de que la prueba, antes de que el sufrimiento nos alcance, para que sean estas convicciones las que nos sostengan en el día de la prueba. Y sí, es Dios el que nos sostiene, pero una mente informada en las cosas de Dios y lo que Él hace por nosotros y en su naturaleza, en su carácter, una mente informada en todas esas cosas es lo que nos va a sostener a nosotros en la prueba. Entonces, ya con esto en mente, tener un poquito más de contexto de lo que Habacuc escribe, leamos nuevamente el pasaje que estamos considerando esta mañana. Dice así: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, aún así, a pesar de todas estas cosas que pueden faltar, dice Habacuc, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y esto es lo que sostiene aquí Habacuc en el versículo 19. El Señor Dios es mi fortaleza. Esa es la convicción de Habacuc. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Yo creo que la pregunta que debemos hacernos ahora es la siguiente. ¿Podemos realmente, o juntamente con Habacuc, decir que nosotros confiamos en el Señor de esta misma forma? Que hemos confiado en Dios de esta misma forma, o que vamos a confiar en Dios de esta misma forma que Habacuc nos está mostrando aquí. Podemos decir que vamos a confiar en medio de las crisis, en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, tal como
Habacuc lo hizo, tal como Richard lo hizo también. Podemos declarar juntamente con el pastor luterano Richard que el mal que estamos enfrentando hoy, o el mal que enfrentamos ayer, o el mal que vamos a enfrentar en el futuro, es simplemente bondad incompleta. Es decir, Dios va a tomar este mal y de alguna forma va a hacer algo bueno con esto en nuestra vida. ¿Será que nuestro corazón realmente hoy, así como estamos, puede decir algo como tal? Podemos confiadamente decir que cuando todo falta, Dios basta. ¿Cuál es nuestra actitud, mis hermanos, en tiempos de crisis, en tiempos de escasez? Todos, como les digo, hemos pasado por una situación así. Y yo sé que tal vez usted puede estar pensando en ese tiempo donde usted pasó por un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de escasez. ¿Cuál es nuestra actitud en esos tiempos? Incluso, ¿cuál es nuestra actitud en tiempos de abundancia también? Porque ahí es donde muchas veces encontramos la prueba también, no solamente en tiempos de escasez, sino también en tiempos de abundancia. En tiempos de abundancia muestra también nuestro corazón. Estoy más aferrado a las cosas materiales. Tal vez no tenemos lo mismo que Habacuc. No estamos preocupados porque la higuera no eche brotes o las viñas no den su fruto o no tengamos olivos, no tengamos vacas, ovejas. Obviamente el contexto es totalmente diferente, pero lo que podemos decir es, confiamos en Dios a pesar de que el banco ya no me dé crédito. Confiamos en Dios realmente y me puedo gozar en Él a pesar de que me quede sin trabajo, a pesar de que las entradas que yo tengo para poder vivir se vayan, a pesar de que yo quede en bancarrota, a pesar de que se me quiten la casa, qué sé yo, el carro o todos los bienes materiales que yo tengo y me quede yo sin nada. Puedo realmente decir que cuando todo me hace falta, Dios basta, así como lo hizo Habacuc y como lo hizo Richard. Creo que podría seguir haciendo este tipo de preguntas, pero si ustedes es como yo y se ha dado cuenta de que en este momento a mí me falta todavía muchísimo para poder llegar a este punto de Habacuc o como Sabina o Richard. Y que tal vez hay ciertas convicciones que yo tengo que seguir forjando en mi vida. Y que la actitud que tal vez yo he tenido anteriormente cuando he pasado por tiempos de escasez y tiempos de sufrimiento no ha sido la mejor. He renegado en contra de Dios y he sido malagradecido muchas veces. Entonces yo creo que, o quiero, para poder ayudarles a ustedes también, a poder tener una actitud, para poder forjar en nosotros convicciones que nos sostengan a nosotros en tiempos de escasez, en tiempos de sufrimiento. Quiero darles algunos principios bíblicos. Este sermón no va a ser tan expositivo como normalmente estamos acostumbrados, va a ser un poco más temático. Entonces, por el resto del tiempo que me queda, me gustaría darles a ustedes algunos principios bíblicos, convicciones bíblicas que yo creo que nosotros podemos tener en mente cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil. ¿Okay? Pero que no empecemos a meditar en esas cosas justo cuando estamos en la prueba, porque difícilmente va a dar algún resultado. Es como que nosotros empecemos a correr una maratón y que el día de la maratón empecemos a entrenar, ¿no? Sino que estos principios que yo quiero darles a ustedes aquí, que podamos considerarlos antes de que llegue la prueba, que nosotros podamos salir de aquí meditando en estas cosas para que eventualmente esto sea lo que nosotros nos sostenga y que podamos eventualmente tener una actitud como la tuvo Richard, su esposa Sabina, como la tuvo Habacuc, como la tuvo incluso Job, que yo creo que también es como un referente para aquellas historias bíblicas de sufrimiento. Job en un solo día perdió todo, perdió su familia, perdió todos sus bienes. Y después de todo eso, ¿qué fue lo que dijo Job? Dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Okay? Utiliza otras palabras, pero es básicamente la misma actitud que tenía Habacuc. O incluso como la mamá de Samuel, Ana, que era estéril y no podía tener hijos, ¿no? Y en ese tiempo era súper difícil para una mujer no tener hijos. Y ella no se aferró, una vez que Dios le concedió la bendición de tener a Samuel, no se aferró a Samuel, sino que se dio cuenta de que Dios es soberano y que en cualquier momento podía ser quitado o le podía dar más.
Pero Ana, después de recibir esta bendición y entregar entregar a Samuel para el servicio del templo, ella dice: el Señor da muerte y el Señor da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y el Señor enriquece, el Señor humilla y también exalta. Segunda de Samuel 2:6. Entonces, mis hermanos, yo quiero que con estos principios bíblicos que quiero compartirles, podamos eventualmente tener una actitud como Richard Sabina, como Job, como Ana, como Habacuc. Entonces, principio bíblico número 1. Son 7. Primero, Dios es el creador de todas las cosas. Suena básico, pero creo que es el mejor inicio de todo. Dios es el dueño de todas las cosas porque Él las creó. Nosotros llamamos a nuestra casa mi casa, llamo mi carro, lo llamo mis hijos, mi esposa, mi salario, mi trabajo, mi esto, y le pongo mi a todo, como si realmente fuera yo el creador de estas cosas. Pero Dios es el dueño de todas las cosas porque Él las creó. Nosotros, como le digo, le ponemos mi a todo. Pero realmente Dios es el dueño de todas las cosas porque Él es el creador de todo. Y creo que esto es un buen lugar donde empezar y donde forjar nuestras convicciones, porque realmente nosotros no tenemos nada. Incluso nosotros mismos no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros somos de Dios, porque Él es el que nos da la vida. Él nos creó a nosotros. Dios lo creó todo, por tanto Él es el dueño de todo. Salmo 24, del 1 al 2 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Entonces, mis hermanos, cuando pasemos por algún tiempo de escasez, cuando pasemos por algún tiempo incluso de abundancia, decir: mira, todo esto, ya sea que lo tenga o que no lo tenga, es del Señor. Incluso yo mismo soy del Señor. Esa es la verdad número 1. Y estas verdades van como de la mano. Una va construida sobre la otra. La número 2 es consecuencia de esta. Si Dios es el creador de todas las cosas y Él es el dueño de todas las cosas, entonces la verdad número 2 es que Dios es soberano sobre su creación, porque Él es el dueño de todo. Ya que Él es el creador, Él tiene la potestad y tiene la autoridad para decidir qué hacer con su creación. Salmo 115:3 nos dice que nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Ahora bien, si nosotros no conociéramos realmente a nuestro Señor, un versículo como estos, como Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Si no conociéramos realmente a nuestro Dios, sería una verdad pero terrible, espantosa. Me daría miedo estar a la par de un Dios así, si yo realmente no lo conociera. Porque podríamos pensar que Dios es un Dios tirano o Dios es un rey arbitrario que hace, como se dice popularmente, lo que le da la gana. Y algunos quita, otros da al azar, como que tira un dado arriba para tomar una decisión y si cae el número 2, entonces hace tal cosa. O tira una moneda y si cae escudo, entonces a esta persona sí le doy, a esta persona no. Pero gracias a Dios que nuestro Dios no es así. Sabemos de que nuestro Dios es soberano y que Él hace lo que le place con su creación, pero Él no actúa, déjeme decirlo una vez, sabemos de que nuestro Dios es soberano y que Él hace lo que le place con su creación, pero que Él también actúa consistentemente con su naturaleza y que Él es fiel a sus atributos. Entonces, podemos decir, Dios es el creador de todas las cosas y por eso es que Él es soberano sobre todas las cosas porque Él es el dueño. Él hace lo que Él quiere con su creación. Pero ahora bien, Dios no va a hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. Dios no va a decir: mira, yo soy bueno, y va a actuar en maldad en contra de nosotros. Dios no va a decir: yo soy fiel, y va a hacer algo que demuestre que Dios no es fiel. Entonces, el principio número 3 es que Dios actúa fielmente según sus atributos.
Y el Salmo 103, no lo vamos a leer todo, pero el Salmo 103, del 8 al 14, es una muestra hermosa de algunos de esos atributos que Dios pone o que Dios muestra a la hora que Él toma decisiones. Ahí en el Salmo 103 podemos ver la compasión de Dios, podemos ver la misericordia de Dios, podemos ver la paciencia, podemos ver su amor, su fidelidad, podemos ver el perdón, podemos ver su justicia. Se nos dice que Dios es un Padre amoroso. Podemos ver la inmanencia de Dios o la cercanía que Dios tiene con su creación. Entonces, si Dios es todas estas cosas, podemos confiar y esto debería producir perseverancia en nosotros, de que cuando estamos pasando por alguna situación difícil, cuando estamos pasando por algún tiempo de sufrimiento o de escasez, cuando todo falta, entonces podemos decir, bueno, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas y Él decide qué hacer con su creación, Él decide qué hacer conmigo mismo también. Y sé que esto por lo que estoy pasando no es algo malo o que viene producto de Dios como algo malo, porque sé que Dios no actúa de esa forma, Dios es fiel a sus atributos. Esto entonces debería producir en nosotros confianza y perseverancia cuando nosotros pasamos por tiempos de dificultad. Si realmente nosotros atesoramos estas verdades bíblicas en nuestros corazones y forjamos en nuestras almas estas convicciones para que realmente nos sostengan en tiempos de dificultad, a la hora de esa dificultad, a la hora de esa crisis, a la hora de esa prueba, a la hora de ese sufrimiento, nuestro corazón entonces va a responder de la manera correcta a Dios y no va a renegarle a Dios. No va a decirle, Dios, estoy pasando por esto por tu culpa, o va a estar de forma malagradecida, o va a estar dándole la espalda a Dios, sino que vamos a ser capaces de ver, así como Richard veía, la bondad incompleta en esta situación que estoy pasando. ¿Okay? Sé que Dios es soberano sobre su creación y de que Dios no actúa de forma diferente a lo que Él dice que Él es. Entonces, si estoy pasando por esto y Dios decide todo lo que sucede, sé que puedo confiar y sé que de alguna forma voy a ver bondad en algún momento de toda esta situación. Y no voy a tener una visión tan enfocada nada más en la dificultad, sino que voy a poder ver más allá de la dificultad. Voy a poder ver no solamente lo que estoy pasando ahorita, sino ver, bueno, el Señor me va a ayudar y me va a sacar de esta situación que estoy pasando por este momento. Entonces, pese a que Dios es el dueño de todas las cosas y de que Él es soberano sobre todas las cosas, en su infinita misericordia y en su infinita gracia, Él le plació a nosotros hacernos administradores de su creación. Por eso es que nosotros podemos llamar a las cosas como mis cosas. ¿Okay? No porque sean mías realmente, sino porque el Señor nos la ha dado de forma generosa. Vea lo que dice el Salmo 8. Es un perfecto ejemplo de esta verdad, de cómo el Señor nos ha dado a nosotros, nos ha puesto como administradores. Que eso es el principio, la convicción bíblica número 4. Es que generosamente Dios nos ha confiado su creación. Dios es el creador de todas las cosas, Dios es soberano sobre su creación y Él hace lo que le place. Número 3 es que Dios actúa fielmente según sus atributos. Y número 4, generosamente Dios nos ha confiado su creación. Salmo 8 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Tú lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa la senda de los mares. Entonces, esta es la forma correcta en cómo nosotros podemos llamar las cosas que tenemos como nuestras cosas, sabiendo de que Dios generosamente nos las ha dado. Realmente no tiene que darnos nada. Es sabiendo de que Dios nos ha confiado todas estas cosas. Dios nos ha confiado nuestras casas, Dios nos ha confiado nuestros trabajos, nos ha confiado nuestros salarios, nos ha confiado nuestras familias, me ha confiado mi esposa, me ha confiado mis hijos, nos ha confiado nuestro tiempo, nos ha confiado incluso nuestra salud, nuestro dinero.
Todo lo que nosotros podemos llamar nuestro, todo lo que yo puedo llamar mío, es de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios generosamente nos lo ha dado. Esto tiene muchísimas implicaciones que se nos acabaría el tiempo aquí. De cómo nosotros entonces estamos administrando las cosas que el Señor nos ha dado, de cómo yo estoy administrando mi tiempo, de cómo yo manejo mis finanzas, de cómo yo manejo el tiempo libre que el Señor me ha dado, de cómo trato ya a mi esposa, de qué estoy forjando en el corazón de mis hijos, de cómo me manejo yo en el trabajo. Si Dios me ha puesto ahí para administrar todas estas cosas, entonces en algún momento yo voy a tener que dar respuesta o tengo que sacar la cara ante Dios por todas estas cosas. Entonces, ¿cómo estoy manejando todas estas cosas? Si sé que Dios generosamente me ha confiado su creación, ¿cómo estoy administrando la creación de Dios? Entonces, si el Señor generosamente nos ha confiado todas estas cosas, porque Él es soberano, y generosamente lo ha dado, Él no ha tenido que darnos nada de lo que nosotros tenemos, porque no nos debe nada. Si el Señor generosamente nos ha confiado ciertas cosas, también está el otro lado de la moneda, donde tiene toda la potestad de restringirnos o de privarnos de ciertas cosas. Yo creo que esta es una de las verdades un poco más difíciles, o una convicción un poco más difícil de entender y de recibir, que es la convicción número 5. Sabiamente Dios nos priva de su creación. Entonces, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es soberano sobre su creación. Dios no actúa de forma diferente a sus atributos. ¿Okay? Generosamente Dios nos ha dado o nos ha confiado su creación, pero sabiamente Dios nos priva de su creación también. Y digo sabiamente porque Dios sabe y Dios entiende perfectamente por qué es que lo hace, por qué es que a algunos sí les da y por qué a otros no les da, porque nos dio, pero también nos quitó. Recuerden que Dios actúa conforme a su naturaleza y conforme a su carácter. Y solamente porque Dios nos priva de algo no significa que Él está siendo injusto o que Él está siendo malvado con nosotros. Como digo, considero que es el principio bíblico que más nos cuesta entender y que más nos cuesta recibir. Y que yo creo que esto es debido al pecado que hay en nuestro corazón, que nos lleva a pensar de que nosotros tenemos derecho de recibir las bendiciones de parte de Dios como si fuera un deber de Dios darnos todas estas cosas. Y que es una injusticia de su parte que no tengamos X cosa, de que alguien sí lo tenga pero que yo no lo tenga. ¿Cómo se le ocurre a Dios de que quitarme esta cosa que tanto yo amaba? Tenemos un sentido como de merecimiento, que básicamente distorsiona por completo la gracia de Dios y hace que todas las cosas que yo tengo sean son mi derecho. Yo me merezco todas estas cosas. Como digo, distorsiona por completo la gracia de Dios y la convierte casi en un deber de Dios. Dios tiene que darme todas estas cosas. Esta actitud para con las cosas, cuando las tenemos o cuando no las tenemos, lo que hace es generar en nosotros descontento y amargura. Eso es lo que cuando en algún momento el Señor decide sabiamente quitarnos o privarnos de su creación, y nosotros estamos aferrados a la dádiva, estamos aferrados a las cosas y no necesariamente al dador de esas cosas, entonces ahí es donde el descontento, ahí es donde la amargura, la envidia entra en nuestros corazones. Y el principio número 6 es que debemos entonces estar aferrados, como les digo, al dador y no necesariamente a la dádiva. Estamos llamados a que nosotros nos arraiguemos o que nosotros encontremos nuestro deleite en Dios y no en las cosas que recibimos de parte de Él. La dádiva o el regalo de Dios, materialmente hablando, ¿okay? Son cosas que van a pasar. ¿Okay? Como le digo, nuestras casas, nuestros carros, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra salud incluso. Todas esas cosas van a pasar. Pero el Señor y sus bendiciones espirituales nunca pasarán, y ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestra vida arraigada. Ahí es donde tenemos que estar aferrados. A eso es lo que nosotros estamos llamados a aferrarnos.
Yo ya les mencioné este ejemplo de la madre de Samuel, de Ana, que cuando el Señor o ella no podía darle hijos a su esposo, ella oró al Señor, y una vez que el Señor le concedió tener a Samuel, después de que ella da a luz y va y consagra a Samuel al templo para que él sirva junto con el sacerdote en ese momento, ella se da cuenta de que el Señor, el dador, es soberano, y Él abre el vientre de la estéril o cierra el vientre de la mujer. Y ella dice: el Señor da muerte y el Señor da la vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y el Señor enriquece, humilla y también exalta. Entonces vemos la actitud aquí de Ana, que no está aferrada necesariamente a lo que el Señor le dio, sino que está aferrada a Dios, a quien Él es y a lo que Él hace por ella. Yo creo que una forma en cómo nosotros podemos recordar este principio de estar aferrados a Dios y encontrar el deleite en Él, una forma en cómo podemos recordarlo es por medio de una pregunta del Catecismo Menor de Westminster, que es muy famosa, que probablemente usted ya la ha escuchado anteriormente. La pregunta es: ¿cuál es el fin último del hombre? ¿Por qué es que el hombre está aquí? En última instancia, ¿cuál es el propósito del hombre? Y la respuesta es que el hombre pueda glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Como criaturas nosotros estamos llamados a adorar, estamos llamados a aferrarnos a Dios, estamos llamados a adorar a nuestro Creador y no a su creación. Estamos llamados a buscar el deleite en Dios y en Jesucristo y en sus bendiciones espirituales. Son cosas que no van a pasar y no necesariamente en las cosas materiales de este mundo. Estamos llamados a encontrar en Él el gozo y el disfrute y no en sus beneficios, no nada más en lo que Él nos puede dar a nosotros. Últimamente Lili es mi hija para los que no la conocen. Últimamente le ha dado por hablar mucho del cielo y de las cosas que ella va a hacer cuando vaya al cielo. Probablemente es porque hemos estado leyendo mucho el libro del progreso del peregrino para niños y habla mucho sobre la ciudad celestial. Entonces, y pues la semana pasada celebramos la resurrección también, entonces estuvimos hablando sobre el cielo. Y ella habla acerca de cómo se va a encontrar con Feli en el cielo y que va a jugar y que va a hacer todo este montón de cosas. Y en su mente ella dice: mira, van a ver vamos a estar ahí todas las personas y vamos a hacer un montón de cosas. Y en medio de todo esto, obviamente su corazoncito así es como entiende y su mente entiende el cielo. Pero muchas veces nosotros podemos llegar a tener el mismo entendimiento de Lili del cielo y creer de que el cielo es el cielo por las cosas que van a ver ahí, por las calles de oro y por el mar de cristal, como lo dice Apocalipsis. El cielo va a ser el cielo porque ahí va a estar mis amigos, van a estar las personas con las cuales yo me congregué por años. Pero no, el cielo es el cielo porque el Señor justamente está ahí. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar el verdadero gozo. Ahí es donde vamos a encontrar la verdadera felicidad. Tal como el apóstol Juan lo registra en Apocalipsis 21:3. Dice: entonces oí una voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Entonces, mis hermanos, la pregunta aquí es, yo creo que ya podemos vivir teniendo esta actitud que Juan nos está mostrando aquí de Apocalipsis. Es encontrando el deleite en Dios nada más y no necesariamente en las cosas y en las personas que están a nuestro alrededor. Como Lili dice, en el cielo vamos a hacer todas estas cosas. Pero el cielo va a ser el cielo justamente porque Dios va a estar ahí. El tabernáculo de Dios va a estar entre nosotros. Él va a habitar entre nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y justamente en este momento nosotros podemos vivir de esta forma. Tal vez no de forma realizada ya, porque todavía estamos esperando el cumplimiento. Pero ya podemos vivir de esta forma. Juan también, pero en su evangelio, en capítulo 17, versículo 3, si no me equivoco, él dice que la vida eterna es que nosotros podamos conocer al Señor y a su Hijo Jesucristo. Entonces, ya podemos vivir la vida eterna a pesar de que estamos aquí. Que la realidad de la vida eterna ya inunda este mundo, a pesar de que este mundo va a pasar.
Entonces, ¿dónde estamos encontrando nuestro deleite? ¿Dónde estamos encontrando nuestro gozo? ¿Estamos aferrados a las cosas pasajeras de este mundo o estamos aferrados a Dios? Como digo, estamos llamados a disfrutar de Dios y glorificarlo a Él. No estamos llamados a disfrutar de las cosas que el Señor nos ha dado. Y por último, mis hermanos, cuando pasemos por alguna prueba, algún tiempo de escasez, algún sufrimiento, creo que estamos llamados a considerar cuál es nuestra verdadera riqueza. Y nuestra verdadera riqueza es Cristo. En Cristo lo tenemos todo. Cristo es nuestra verdadera riqueza. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, les dice lo siguiente a los corintios, dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Entonces, en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, que nadie aquí va a escaparse de estas cosas. Es una realidad que probablemente lo pasamos ayer, lo estamos pasando hoy, o mañana lo pasemos. Pero consideremos cuál es nuestra verdadera riqueza: Cristo Jesús. Si medimos nuestra riqueza, si medimos nuestro bienestar o si medimos nuestro gozo, nuestra felicidad por los bienes materiales que nosotros tenemos, realmente no vamos a salir bien parados, vamos a ser las personas más pobres de este mundo. Pero siempre vamos a encontrar a alguien que va a ser más rico que nosotros, si medimos nuestro gozo y nuestra felicidad por las cosas que nosotros tenemos. Y eso nos va a llevar a nosotros nunca estar agradecidos y nunca estar satisfechos con lo que el Señor nos da. En cambio, si en tiempos de lucha, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de dolor, lo que hacemos es medir nuestra riqueza por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es decir, apaciguar la ira de Dios, expiar nuestro pecado, redimir nuestra alma y otro montón de cosas que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Si consideramos en tiempos de lucha cuál es nuestra verdadera riqueza y ponemos nuestros ojos en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros, entonces seremos transformados en ese momento en las personas más dichosas y las personas más ricas que existe. Eso es lo que Pablo le dice ahí a los corintios, que Cristo decidió hacerse pobre. ¿Para qué? Para que nosotros nos hiciéramos ricos en Él. Y se hizo pobre despojándose de sí mismo, como lo dice en otra parte. Humillarse para que nosotros en tiempos de lucha y escasez pongamos la mirada en Cristo y en Él encontremos la riqueza que realmente necesitamos, para que nuestra actitud frente a las cosas cambie realmente. Entonces, mis hermanos, nada más para recapitular las convicciones bíblicas o estas verdades bíblicas que las pongo delante de ustedes para que desde ahora nosotros podamos aferrarnos a estas cosas y cuando eventualmente la lucha, la dificultad o cuando todo falte, podamos tener una actitud como Habacuc, podamos tener una actitud como Richard y Sabina o como Job o como Ana, que podamos decir que cuando todo falta, Dios basta realmente. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es soberano sobre su creación. Él hace lo que le place con ella. Dios actúa fielmente según sus atributos. Generosamente Dios nos ha confiado su creación. Sabiamente Dios nos priva de su creación en ocasiones. Estamos llamados a estar aferrados al dador y no a la dádiva. Y por último, Cristo es nuestra verdadera riqueza. Quiero terminar nada más leyendo nuevamente nuestro pasaje de Habacuc y que podamos salir con esto en mente, que esta es la actitud que nosotros estamos buscando y que Habacuc pudo decir esto precisamente por lo que está en el versículo 19, porque Habacuc tenía al Señor Dios como su fortaleza. Dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Y por qué? Bueno, el Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar.
Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque existen pasajes como estos, Señor, que nos dan un ejemplo a seguir, Señor, de una actitud que nosotros tenemos que tener ante las situaciones que enfrentamos en este mundo. Gracias, Señor, por el ejemplo de Habacuc, por el ejemplo de Ana, por el ejemplo de Job. Gracias por tu ejemplo mismo, Señor. Que en tu riqueza tú decidiste no aferrarte a esas cosas, sino que te humillaste a sí mismo. Te hiciste pobre para que nosotros en ti podamos ser ricos. Ayúdanos, Señor, a poder verte a ti siempre, a tenerte, Señor, en mente en tiempos de dureza, Señor, en tiempos de crisis, en tiempos de sufrimiento, y que como Habacuc podamos forjar en nuestra alma, Señor, en nuestro corazón, convicciones que nos sostengan, que tengamos una mente informada, Señor, de cómo lo que tenemos, Señor, y cómo nosotros mismos somos tuyos, te pertenecemos, Señor, y todo lo que tú haces con nosotros, Señor, de alguna forma va a dar fruto en algún momento, Señor, y un fruto eterno. Gracias, Señor, porque tú nos has concedido, así como Pablo también lo dice, no solamente creer en Cristo, sino que también sufrir en Cristo y sufrir por Cristo. Ayúdanos, Señor, que en esos momentos de sufrimiento tú seas nuestra fortaleza, Señor. En esos tiempos de escasez, en tiempos donde todo falta, Señor, que podamos decir que tú bastas. Padre, te damos gracias y te pedimos que estas verdades, Señor, puedan realmente caer en nuestro corazón, Señor, y que nuestro corazón en este momento, Señor, sea una tierra fértil, Señor, que pueda dar fruto. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.